Hola amigos y amigas, nos encontramos un año más compartiendo experiencias, compartiendo conocimiento en esta 15ª edición del Congreso Internacional de Enfermedades Raras, que en esta edición pues también acoge el primer simposio del síndrome de Ehlers-Danlos, y quería pues aprovechar esta ocasión sobre todo para felicitaros por vuestra participación, por estar siempre al lado de la familia de genes en este área tan específica en el contexto de formación, porque nos permite, como decía, compartir buenas prácticas, abordar los retos y desafíos que tenemos en diagnóstico, en tratamiento y sobre todo en investigación, que es el futuro y la esperanza para 3 millones de españoles y 100.000 murcianos que convivimos con estas enfermedades raras. Quería reiterar mi agradecimiento al comité organizador, al comité científico, por haber permitido que más de 50 ponentes de ámbito nacional e internacional pues estos días compartan todo su conocimiento con todos y cada uno de nosotros, sobre todo con un objetivo de avanzar en ese lema que nos une en esta edición, que es equidad y derechos para las personas con enfermedades raras. Bien, pues muchas gracias. Vamos a comenzar con la primera mesa de este 15º Congreso Internacional de Enfermedades Raras, un congreso que lleva como lema equidad y derechos para las personas con enfermedades raras, y esta primera mesa que tiene como título dificultades en el acceso a medicamentos huérfanos, lo que pone de manifiesto es que cuando abordamos la realidad a la que se enfrentan personas y familias que convivimos con enfermedades raras, uno de los ejes claves es precisamente el tratamiento. Un número muy importante de estas enfermedades raras no disponen de un tratamiento, ya que solo el 5% de las 6.172 enfermedades raras identificadas en Europa disponen de él. Es necesario garantizar un acceso en equidad y en igualdad a los medicamentos huérfanos, no solo en nuestro país, en España, sino también en cualquier lugar del mundo. Pues en esta primera mesa tenemos como objetivo analizar esas dificultades por parte de todos los agentes implicados. Por un lado, la Administración, por otro lado, los representantes de la industria farmacéutica, y de igual forma la importancia de los pacientes. Pues todas estas partes están representadas en la mesa, que a continuación pues voy a tener la oportunidad de presentar a la primera ponente que nos va a intervenir. Marian Corral López es licenciada en Ciencias de la Información, con varios posgrados universitarios de Relaciones Institucionales, Responsabilidad Social Corporativa y Gestión de Organizaciones. Ha dedicado gran parte de su trayectoria profesional a poner en marcha organizaciones y proyectos del tercer sector, y actualmente es la directora ejecutiva de la Asociación Española de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos y Hurtahuérfanos, AELMU. Desde esta organización lidera diferentes proyectos en torno a las enfermedades raras y a los medicamentos huérfanos, como por ejemplo el informe de acceso a tratamiento, ensayos clínicos para enfermedades raras y terapias avanzadas con designación huérfana, con el objetivo de dar visibilidad a las enfermedades minoritarias y poner en valor también los medicamentos huérfanos. En su exposición nos va a permitir analizar la situación actual del acceso a los medicamentos huérfanos en España. Marian, buenos días.
Buenos días. Muchísimas gracias a DGENES, por supuesto, por la invitación. Muchas gracias también al comité organizador, al comité científico. Juan, muchas gracias también por tu labor y a todo tu equipo técnico en DGENES. Gracias también a los colaboradores. Y, por supuesto, gracias a todos los que estáis aquí presentes hoy. Es una suerte y la verdad que hay que agradecer que podamos reunirnos nuevamente presencialmente. Pero bueno, también nos ha dado la oportunidad de pandemia de poder tener al otro lado también a mucha gente siguiendo este evento que nos parece muy importante y que año a año desde la asociación también hemos querido apoyar. Como tenemos poquito tiempo, mi intervención se va a centrar un poco en daros una fotografía de cómo está el acceso actualmente en España. Y, por tanto, me ha tocado la parte de los datos, que quizás es lo más tedioso y lo menos atractivo, pero bueno, vamos a intentar hacer una visión rápida y yo creo que luego con las aportaciones de mis compañeros podemos ir sacando más conclusiones y propuestas. Simplemente para comentar, los datos que voy a compartir son solo y exclusivamente sacados de fuentes públicas, fuentes principalmente de la Unión Europea y del Ministerio de Sanidad. Esta sería un poquito la primera foto que quería compartir con vosotros. Actualmente hay 186 productos con nombre comercial en Europa, de los cuales 137 ya tienen autorización de comercialización. Es decir, pueden empezar a comercializarse en cualquier Estado miembro de la Unión Europea. ¿Qué pasa? Que no todos los productos llegan a la misma velocidad o en el mismo momento a cada uno de los países miembros y en España actualmente, siguiendo el informe que comentaba también antes Juan, en el último informe que hemos publicado que finalizó o que tiene los datos actualizados a 31 de agosto, podemos decir que a España han llegado de esos 137, 116 productos. Lo medimos en relación a la solicitud del Código Nacional, que es un código obviamente que es necesario para llegar a España y empezar a comercializar. Y de esos 116, 59 actualmente están incorporados a la cartera del Ministerio de Sanidad, de financiación pública. Ahí podríamos ver ya un primer gap, una primera diferencia entre pues, los que están ahora mismo con actualización de comercialización frente a los que se financian, que son esos 59 que representan un 43, pero también podemos ver ese 85, que esos 85% sale de esos 137, es decir, 85% de los productos que tienen autorización comercialización han llegado a España. ¿Qué ha pasado en el último cuatrimestre? Para traeros también una foto mucho más reciente. Pues 11 nuevos productos han conseguido tener ya pues un desarrollo y un número comercial, 9 han obtenido autorización de comercialización, 6 han llegado a España y 4 se han incorporado este último cuatrimestre a la cartera del Ministerio de Sanidad. De esos 6 productos que han llegado a España, por tanto, que tienen código nacional, me parece un dato muy interesante y es que el 50% de esos productos han obtenido en el mismo periodo de tiempo la autorización de comercialización. Es decir, prácticamente desde el minuto 1, de las primeras semanas que han tenido la autorización de comercialización, han entrado en nuestro país. Es un dato que a mí me parece muy importante cuando hablemos también luego del tiempo. Como os decía, el tema de los porcentajes de financiación se puede comparar en base a los que tienen autorización de comercialización frente a los que han conseguido ya esa financiación en España o, a mí, que es un dato que me gusta particularmente más, qué porcentaje de esos productos de los que han llegado a España, creo que es un porcentaje más realista, ya tienen autorización de comercialización, por tanto, financiación también del Sistema Nacional de Salud. He traído los datos a 4 años vista, no sé si lo veis bien en la pantalla, para que veáis un poco cómo han ido evolucionando estos porcentajes. Me quedaría, como os decía, con los porcentajes que están en un tono un poco más morado, más lila, porque son efectivamente más realistas. Porque si la decisión de venir a España, de que un producto llegue a España, es solo y exclusiva de un laboratorio. Es decir, por tanto, yo creo que cuando comparamos con los datos de autorización de comercialización, no es del todo exacto, porque obviamente si no viene el producto a España, no puede ser financiado por el Sistema Nacional de Salud. Entonces, me centraría en ese 51%, es el dato con el que me gustaría que os quedaseis, un dato que es muy, muy parecido al del año pasado, donde estábamos manejando unos datos en torno al 50%, y que sí que es verdad que se produjo un pequeño bajón. Lo que pasa es que el 2019, creo que en la pantalla no lo veis, bueno, pues durante el año de la pandemia estábamos en unos indicadores más bajos, estábamos en torno al 46. Quiere decir que
de esos 51 o de este 51% de productos que estén financiados en España, ¿se financia total y absolutamente los productos? La respuesta viene dada por ese 47%, es decir, no. Los productos se financian en base a las indicaciones. No todas las indicaciones de un mismo producto se aprueban, o por una decisión del Ministerio o porque el propio laboratorio no ha llegado con todas las indicaciones a nuestro país. Entonces, para que tengáis también, y ya siento los datos y los porcentajes, el 47% de los productos que están actualmente financiados en España están financiados con restricciones. Es decir, algunas indicaciones o no se ha pedido todavía la financiación o no se ha conseguido la financiación. El tiempo también es importante para la foto, esta foto de acceso que estamos intentando dar en esta primera mesa, y lo medimos desde el informe de AELMU, desde que un producto tiene código nacional hasta que se financia o se incorpora en la cartera del Sistema Nacional de Salud. Actualmente, pues aquí veis que los porcentajes han variado bastante y sacamos la media con los productos que se financian durante este año. En 2022, aunque el año no ha terminado, cuando cerramos el segundo cuatrimestre del año, la media de tiempo de espera para conseguir la financiación está situada en 26 meses. Afortunadamente, ya un poquito distanciados de los 33 meses que manejábamos en pandemia, pero muy similar también a los tiempos que manejábamos el año pasado. Es decir, son 2 años de espera desde que un producto llega a España hasta que se incorpora a la cartera, o también conocido como nomenclator. Otro capítulo, otro tema que me gustaría, dentro de los productos, también se han incorporado las conocidas terapias avanzadas. En esta primera aproximación que os he traído, son cómo está la situación actualmente de aquellas terapias avanzadas de fabricación industrial que tienen designación huérfana, para que veáis un poco la evolución de todos los años. Pero como resumen, para no daros muchos datos, actualmente en el Sistema Nacional de Salud se financian 5 terapias avanzadas, de las cuales 2 se incorporaron el año pasado. Este año, de momento, a falta de que termine el año y podamos saber los datos, no se ha financiado ninguna terapia avanzada nueva. Y luego también otro tema es, y lo estaréis viendo, si estábamos hablando de 59 productos financiados, ¿qué pasa con los otros 57? Os he traído una pequeña foto también con los datos que hemos obtenido de fuentes públicas. De esos 57 que no están financiados por el Sistema Nacional de Salud y han llegado a España, 32 ya tienen una o varias resoluciones negativas de financiación. 24 están en estudio o todavía no han pedido el precio y 1 se ha sacado del Sistema Nacional de Salud. Lo que os he traído en porcentajes de años para que veáis es por la evolución de los códigos nacionales. También es un dato interesante para que veáis que hay todavía productos de hace bastantes años, 2014, 2015, 2016, 2017, que todavía a día de hoy no han conseguido financiación por el Sistema Nacional de Salud. Eso, como os decía, también estos datos son solo de aquellos productos para enfermedades raras que tienen la designación huérfana vigente. Esto lo debería haber explicado al principio. Hay productos para enfermedades raras que no tienen esta designación huérfana y, por tanto, en este informe no se incluye. Y también me gustaría, para terminar, que creo me estoy ajustando al tiempo, si no, Juan, me lo dices, por favor, es qué pasa con ese gap que hay entre los productos que tienen actualmente autorización de comercialización, pero todavía no han llegado a España, y cómo ha ido evolucionando este porcentaje en los últimos 4 años. Actualmente, a fecha 31, insisto, de agosto, tenemos 21 medicamentos que, aun teniendo la autorización comercial, no han llegado a España. Insisto, como decía también al principio, esto es una decisión solo y exclusivamente de los laboratorios, pero sí que podríamos, y esto a lo mejor en el debate sale, analizar por qué se está produciendo esta situación. Es decir, por qué en el año 2019 el 91% de los productos que tenían autorización de comercialización llegaban a España y, sin embargo, en 2022 ese porcentaje se sitúa en el 85%. Es decir, en 4 años ese porcentaje ha disminuido 6 puntos. Y también un poco para que veáis desde cuándo tienen esa autorización de comercialización, bueno, pues en torno a la mitad ha conseguido la autorización de comercialización hace 1 año o menos de 1 año, y el resto pues hace desde 1 año a más de 3 años. Quería quedarme con estos datos. Sé que son un poco, que hay mucho dato en esta presentación, pero yo creo que con todas las intervenciones de mis compañeros os vamos a intentar dar una fotografía más completa del acceso. Muchas gracias.
Muchas gracias, Marian. A continuación va a intervenir online Gloria María Palomo Carrasco, licenciada en Bioquímica por la Universidad Autónoma de Madrid, doctora en Biología Molecular por la Universidad Autónoma de Madrid, con una tesis doctoral de ataxia de Friedreich, una enfermedad rara, posterior etapa postdoctoral en Estados Unidos, centrada en mecanismos de control de calidad mitocondrial en esclerosis lateral amiotrófica, y actualmente ella es evaluadora preclínica de terapias avanzadas y vacunas en la AIN, enfermedad rara, posterior etapa postdoctoral en Estados Unidos, y miembro por España del Comité de Medicamentos Huérfanos de la mitocondrial en esclerosis lateral amiotrófica, y actualmente ella es evaluadora preclínica de terapias avanzadas y vacunas en la AIN, enfermedad rara, posterior etapa postdoctoral en Estados Unidos, y miembro por España del Comité de Medicamentos Huérfanos de la mitocondrial en esclerosis lateral amiotrófica, y actualmente ella es evaluadora preclínica de terapias avanzadas y vacunas en la AIN, enfermedad rara, posterior etapa postdoctoral en Estados Unidos, y miembro por España del Comité de Medicamentos. ¿O he hablado mucho o me repito mucho? Es evaluadora preclínica de terapias avanzadas y vacunas en la AIN. Un segundo te pedimos, por favor. ¿O he hablado mucho o me repito mucho? Ya no hablo más. Bien, pues no sé si Gloria ya estás con nosotros. Días. Muchísimas gracias. Gloria. Gloria, bienvenida. Hola, buenos días. No sé si me oís, Sí. me veis. Estamos teniendo un poco de dificultades con el sonido porque se oye con eco y como con retardo. No sé si me podéis oír, por favor, si me podéis indicar si está todo correcto. Sí, te escuchamos perfectamente. Vale, genial, muchas gracias. Voy a compartir la presentación que tengo preparada. De acuerdo, no sé si también se ve, si me podéis confirmar, por favor. Sí, sí. Estupendo, pues muchísimas gracias. Perdonad las dificultades técnicas. Buenos días a todos. Yo quería comenzar, por supuesto, dando las gracias a los organizadores de este congreso. Yo me he unido un poco tarde, casi en el último minuto, pero bueno, he visto el programa y me parece fantástico y maravilloso. Sé que va a ser va a ser muy interesante y muy provechoso. Y, por supuesto, también las gracias por la oportunidad de participar y presentar el punto de vista desde la regulación. Entonces, yo voy a hablar sobre los desafíos en la regulación de los medicamentos huérfanos. Lo primero que quería comentar es, rápidamente, porque tampoco hay mucho tiempo, es cuál es la situación actual, que me imagino que la conocéis todos. Y según la última revisión, el último estudio, es que ahora mismo hay más de 6.000 enfermedades raras que afectan a 3 millones de pacientes en España. El 95% de estas enfermedades todavía no tienen una opción de tratamiento. Y yo comprendo que esto ahora mismo pues suena bastante desalentador, pero hace más de 20 años el panorama era incluso peor porque no había un marco regulatorio en toda la Unión Europea que con el fin de impulsar el desarrollo de los medicamentos huérfanos, que son estos que están destinados a las enfermedades raras, ¿no? Y esto era claramente en contraposición a lo que pasaba en otras regiones. El ejemplo más claro son los Estados Unidos en el año 83 con la promulgación de la Orphan Drug Act, que posteriormente se evaluó unos años después y se vio que había sido efectiva y que había ayudado al desarrollo de estos medicamentos, ¿no? Entonces, con el propósito de impulsar el desarrollo de estos productos, ya que los pacientes con una enfermedad rara merecen medicamentos de la misma calidad, seguridad y eficacia que los destinados a cualquier otra enfermedad, en el año 2000 aparece en la Unión Europea, después del trabajo de muchas partes implicadas y un poco de tiempo, aparece finalmente el reglamento sobre medicamentos huérfanos. Y lo importante de aquí es que es un reglamento que está basado en incentivos. Lo que quiere es fomentar el desarrollo de estos productos. Hay puntos importantes que tenemos que conocer acerca de la legislación antes de pasar a ver cuál es la revisión que está ocurriendo ahora mismo. Es que, desde un punto de vista regulatorio, una enfermedad rara es aquella que pone en peligro la vida o es crónicamente debilitante y afecta a no más de 5 por cada 10.000 personas en Europa.
Los productos destinados a la prevención, el diagnóstico o al tratamiento son los medicamentos huérfanos y se identifican mediante el procedimiento de declaración como medicamento huérfano que lo lleva a cabo el Comité de Medicamentos Huérfanos de la EMA, al cual yo tengo el privilegio y el honor de participar representando a España. He dicho que es un sistema basado en incentivos, de manera que después de una designación inicial, que es cuando vemos los productos en etapas muy iniciales del desarrollo, pues tienen unos incentivos, como por ejemplo pues una asesoría científica de la EMA, el protocolo Assistance, que se llama, exención de tasas, la posibilidad de pedir algunos proyectos europeos, todo esto destinado a fomentar el desarrollo del producto. Y si al tiempo, en el momento de la autorización de comercialización, pues mantienen también la designación de medicamento huérfano porque siguen cumpliendo los requisitos de la regulación, pues acceden a la exclusividad de mercado, que yo creo que es el incentivo más llamativo. Podemos ver un poquito de números también. Estas son las opiniones que ha tenido el COMP en el año 2021. Podéis ver que la mayoría se agrupan en este grupo, en este área terapéutica, podemos decirlo así, de enfermedades congénitas, familiares y genéticas, seguidas de otras muy interesantes como sistema nervioso o hematología. Si en vez de ver las opiniones iniciales nos vamos a las autorizaciones de comercialización de medicamentos huérfanos desde el año 2000 en que se implanta la legislación hasta el 2021, pues en total se han autorizado 207 productos y 38 extensiones de indicación. Si lo separamos también por áreas terapéuticas, podéis ver que caen principalmente en el área de oncología y también en el área de enfermedades congénitas, familiares y genéticas. Si lo separamos por tipo de producto, pues podéis ver que hay de todo, desde clínicos hasta terapias avanzadas, terapia celular, genética, anticuerpos monoclonales, oligonucleótidos, que vemos todos los tipos de productos. Si de las autorizaciones de comercialización nos quedamos solo con las que están en activo, puede ser porque hayan cumplido el periodo de exclusividad y por tanto se hayan retirado del registro de medicamentos huérfanos, podría ser el caso, pues las que están en activo en total tenemos 150, 17 en el último año y vemos que se repite la misma distribución en oncología y en enfermedades congénitas, familiares y genéticas, seguido de algunos grupos que llaman la atención como enfermedades infecciosas. Bien, pero la pregunta que nos hacemos en Europa en distintos niveles desde hace unos años es si realmente esta legislación ha estimulado la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos destinados a las enfermedades raras. Ese es el punto clave, ¿no? Entonces, en el año 2017 se encargó un estudio para evaluar desde la implantación de la legislación hasta ese mismo año, el final de ese año, y esto se publicó en el año 2019. Y lo que viene a decir este estudio es que sí, que la legislación ha sido efectiva y que ha ayudado a desarrollar nuevos medicamentos. Aquí podéis ver algunos de los números, tampoco vamos a entrar mucho en detalle, pero habla de casi 2.000 designaciones en aquel momento, ahora ya tenemos bastantes más, 142 productos autorizados, 55 de ellos en población pediátrica, y designaciones y autorizaciones en prácticamente todas las áreas terapéuticas, como hemos visto ahora mismo, ¿no? Bien, y esto fue el inicio de la evaluación del reglamento de medicamentos huérfanos. ¿Y por qué una evaluación y por qué una modificación del reglamento? Pues porque se ha visto que es efectivo, que funciona y que ayuda a traer estos medicamentos al mercado, pero es insuficiente, hay que traer muchos más. Estamos hablando de 207 autorizaciones iniciales y hemos hablado al principio de 6.000 enfermedades raras. Entonces, de alguna manera hay que potenciar estos desarrollos, ¿no? Porque un 95% de estas enfermedades todavía no tienen una opción de tratamiento. Entonces, quería comentar brevemente todos los pasos por los que estamos siguiendo. Ya hemos visto los resultados del estudio del Grupo Tecnópolis. Posteriormente, la Comisión también publicó su propia evaluación, que ahora la veremos, y eso llevó a la publicación de una hoja de ruta o el Inception Impact Assessment, donde se ven los problemas y se proponen unas soluciones. Y esas soluciones se están evaluando ahora mismo, se está viendo el impacto que podrían tener en el objetivo final, que es el traer nuevos medicamentos, ¿no? Entonces, esto finalmente desembocará en una propuesta legislativa nueva
se esperaba a primeros de este año, pero bueno, se retrasó para acoplarlo a la estrategia farmacéutica para Europa, que también está en revisión, precisamente porque esta estrategia farmacéutica tiene como uno de sus pilares las necesidades médicas no cubiertas y ahí pues las enfermedades raras y los productos huérfanos tienen mucho que decir. Al final, esto se ha pospuesto hasta marzo de 2023 y estamos a la espera de conocer un poquito más, así que tampoco puedo comentar mucho más porque realmente no hay más información disponible. La evaluación de la Comisión Europea, bueno, pues vino a apoyar lo que decía el estudio. Muy rápidamente concluía que sí, que había un aumento de las autorizaciones de comercialización de los medicamentos huérfanos. 24 de estos medicamentos se consideran consecuencia directa de este reglamento. Se hablaba de un acceso acelerado de media 9 meses antes y en más países de Europa. Interesante también que un 30% de estos medicamentos huérfanos se han autorizado en condiciones en las que no existe una alternativa terapéutica, lo que quiere decir que nosotros no evaluamos el significant benefit, que es una de las piedras angulares de nuestra legislación, y que solamente había una sobrecompensación en un 14% de los casos, que también es bueno porque no había habido un análisis del impacto de la exclusividad de mercado hasta este momento y bueno, hay sobrecompensación, pero no es una cosa exagerada. Posteriormente se publicó el Inception Impact Assessment, como ya hemos dicho, este es el documento original, una foto, y realmente este documento lo que hace es identificar los problemas y proponer soluciones, es bastante útil. Entonces, los problemas, y esto, por tanto, son los desafíos en el reglamento, en la regulación de los medicamentos huérfanos, es intentar solucionar esto. Por ejemplo, que no hay suficiente desarrollo en las áreas de mayores necesidades médicas no cubiertas, ¿no? La disponibilidad y la accesibilidad, que es muy variable entre los distintos Estados miembros. Luego, un problema que tenemos también es que es una legislación que está escrita en el año 2000 y que no contempla los nuevos desarrollos científicos y tecnológicos y, por tanto, no podemos incorporarlos de la manera que a lo mejor nos gustaría. Un ejemplo claro es el uso de los biomarcadores y que hay algunos procedimientos que son poco eficientes y que deberían mejorarse. Como soluciones, pues, por ejemplo, para impulsar los desarrollos, pues, sería muy importante contar con un criterio para definir las necesidades, qué es un área con necesidades médicas no cubiertas. Esto es uno de los puntos de discusión de la estrategia farmacéutica. Se podría hacer un camino regulatorio que apoyara de manera específica estas áreas para mejorar la disponibilidad y accesibilidad, pues, favorecer el desarrollo de genéricos, biosimilares, establecer a lo mejor una validez temporal de las designaciones y de manera que si no se cumple y no se desarrolla el producto, pues se podría transferir a otro promotor, bueno, distintos puntos, ¿no? También contar con una nueva legislación que sea lo suficientemente flexible como para incorporar los nuevos desarrollos, pero que al mismo tiempo evite la orfanización, y me vais a perdonar, no sé si esta palabra es correcta en castellano, pero nosotros nos referimos mucho al salami slicing de una condición común, hacer una orfanización, hacer condiciones huérfanas cuando realmente no es así. Y bueno, pues luego pues mejorar los procedimientos, ¿no? Ahora mismo llevamos un año, un poquito más ya, con la evaluación del impacto, la están haciendo estos grupos. Nosotros desde el COMP hemos participado activamente, también a nivel regulatorio. Aquí la Agencia Española del Medicamento también ha comentado y ha mandado comentarios en todas las fases en las que había que comentar, en todas las reuniones en las que hemos asistido, que es prácticamente a todas. Y bueno, estamos esperando la nueva legislación y entonces veremos cómo afrontamos estos desafíos. Muchas gracias por vuestra atención y ya he concluido. Voy a dejar de compartir. Gracias. Muchas gracias. Bien, pues a continuación nos va a trasladar también la visión y las propuestas de la industria farmacéutica a cargo de Isabel Pineros Andrés. Ella es doctora en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid y posgrado de evaluación de las tecnologías sanitarias por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, funcionaria del cuerpo de farmacéuticos titulares del Estado, actualmente en excedencia, más de 2 décadas de experiencia en todos los ámbitos relacionados en el desarrollo y en el acceso al medicamento huérfano, y desde el 1 de febrero del 2021 es directora del nuevo Departamento de Acceso de Farmaindustria, realizando
en la patronal labores de representación institucional, seguimiento y análisis de la situación de disponibilidad, así como elaboración y coordinación de propuestas para mejorar el acceso a los medicamentos. Bienvenida. Muchas gracias. En primer lugar, la verdad es que es un honor estar aquí, invitados. Agradecer muchísimo a ADGENES la iniciativa, a Juan, habernos permitido participar en esta mesa de debate y en este marco tan espectacular en el que nos encontramos. Yo voy a intentar mostrar una fotografía de cuáles pensamos que son las principales propuestas que podrían contribuir a mejorar la situación de disponibilidad de los medicamentos huérfanos. La primera diapositiva únicamente lo que traslada es cuál es el camino por el que sigue un medicamento desde que se investiga y se desarrolla por el laboratorio hasta que pasa por la autorización, como ha comentado Gloria, de la agencia, con una competencia claramente europea, y luego tenemos la etapa de financiación, que es una competencia exclusivamente nacional, en el que luego tenemos otro siguiente escalón en el acceso, que es el acceso en las comunidades autónomas, y que tiene, lógicamente, una competencia transferida por la Constitución española. La conclusión es que los medicamentos, desde que se investigan, se autorizan, se financian, tienen que llegar al paciente, porque este es el objetivo por el cual se investigan y se desarrollan, conseguir mejorar las enfermedades y ese fundamentalmente es el éxito, ¿no?, de toda investigación. Aquí únicamente traigo una diapositiva que resume un poco el panorama de la investigación clínica, y la verdad es que es un panorama bastante alentador en el sentido de que tenemos únicamente un porcentaje bastante elevado de investigación clínica destinada a enfermedades minoritarias, enfermedades huérfanas, en torno entre el 10 y el 12% de la investigación clínica que se ha realizado en Europa. Este es un informe público. Se destina específicamente a estas enfermedades. Además, tiene como punto significativo que cada vez esta investigación clínica tiene unas etapas más avanzadas. Eso significa que las primeras etapas han concluido con éxito, con lo cual, bueno, el escenario de prometedor en el sentido de tener dentro de poco tiempo nuevos medicamentos para enfermedades minoritarias es bastante alentador. En España también tenemos una situación bastante ventajosa. Ahora mismo somos el tercer país en el mundo en investigación clínica, España, solo por detrás de Estados Unidos y de China. Tenemos en el año 2021 en torno a 1.000 ensayos clínicos en nuestro país y de ellos el 22%, que es un número muy alto, está destinado a enfermedades minoritarias, con lo cual la investigación clínica que se hace en nuestro país en este sentido es una investigación clínica muy potente. Os he puesto en la última columna los datos de agosto. Tenemos 158 ensayos clínicos en el año, lo que va hasta agosto del año 2022, lo cual es una cifra bastante buena. Y además, mencionaros que el 90% de la investigación clínica es desarrollada por las compañías farmacéuticas. ¿Qué ocurre después? Una vez que tenemos la investigación, tenemos el desarrollo del medicamento, tenemos la etapa de autorización, y es verdad que la etapa de autorización, que es a nivel europeo, tiene un claro compromiso en no demorar el tiempo en el cual los pacientes tienen que disponer de estos medicamentos. Y para ello ha creado autorizaciones especiales, autorizaciones condicionadas, autorizaciones aceleradas, autorizaciones en situaciones excepcionales, porque además entienden que el desarrollo de un medicamento para estas enfermedades es un desarrollo especial. Los ensayos clínicos no pueden ser ensayos clínicos como en una enfermedad que tiene muchos pacientes. Además, en el caso de las enfermedades minoritarias no hay alternativa de tratamiento, con lo cual no puede estar comparado frente a nada. Los organismos reguladores, en este caso la Comisión Europea, sí que es sensible a esta situación y por eso concede estas autorizaciones excepcionales. Pero ¿qué ocurre? Que cuando llega la etapa nacional, la etapa de decisión de financiación, la Administración sanitaria no entiende que estos medicamentos tienen esta identidad especial y comprenden que cuando llegan a la decisión de financiación estos medicamentos tienen muchas incertidumbres. Y esa es la situación, esta es la fotografía que tenemos ahora. No os voy a poner los indicadores que ya los ha comentado Marian. Sí que, atendiendo un poco a la primera diapositiva que os ponía,
Nosotros tenemos un plazo en nuestro país que son 180 días, por los cuales tendría que estar resuelta la financiación de un medicamento. Este plazo claramente no se cumple. ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia es que si se tarda 400, 500 días, 700 días en tomar la decisión, los pacientes que no pueden y no deben esperar tienen que acudir a la petición por una vía excepcional. Esta vía, que es hay una norma, un reglamento que es el de medicamentos en situaciones especiales, que está pensada para caso a caso, para autorizar caso a caso. Y la fotografía es que son tantos días los que se demora la decisión de financiación que son muchos pacientes los que tienen que ir a esta situación individual. Y el resultado es que se crean situaciones de inequidad, porque hay comunidades autónomas que son es más fácil poder acceder a esta medicación y comunidades autónomas que son más rígidas. Esto es una de las consecuencias del retraso en tomar la decisión de financiación, tener que acudir a esta legislación que está pensada para casos individuales. ¿Cómo podríamos mejorar esta situación? Desde Farmaindustria hemos preparado un documento público que se puede acceder a la página web que tiene una serie de propuestas, siempre pensando en que debe existir una colaboración fundamental entre la industria farmacéutica y la Administración. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar que los pacientes acceden al medicamento y que además lo tienen que hacer en un tiempo rápido y tenemos que conseguir un modelo que permita que este resultado sea el éxito. Además, sabemos que no vamos a inventar nada. En otros países hay un abordaje diferencial para este tipo de medicamentos. Y además, que muchos de estos medicamentos tenemos que tener en cuenta que son los primeros de una familia terapéutica. No existe alternativa, con lo cual los pacientes no deben esperar. Os he puesto aquí un resumen de cuáles son las etapas por las que pasa el medicamento desde que se decide la autorización por parte del organismo europeo, la autorización de comercialización, hasta que pasaría por el proceso de resolución. Y las propuestas que hemos realizado están en distintas etapas de este proceso. En primer lugar, creemos que es fundamental un diálogo temprano, que exista un diálogo temprano entre la compañía farmacéutica y la Administración. Estos medicamentos se conoce que van a llegar a nuestro país incluso antes de que estén autorizados, con lo cual creemos que se adelanta muchísimo si existe una conversación temprana entre la compañía farmacéutica y la Administración y se establece un poco cómo va a ser el modelo para dar acceso a esos medicamentos. Durante el proceso creemos que estos medicamentos tienen que tener un procedimiento específico de financiación acelerada. Se tiene que conseguir, nosotros establecemos un marco de 3 meses, pero lo que está claro es que no se puede esperar 400, 500 días. Hay que establecer un marco finito y tiene que ser corto. Y además tiene que ser un procedimiento que sea predecible y transparente, en el cual la compañía farmacéutica y la Administración tenga comunicación que esté reglada, que exista un cronograma, un calendario de cuándo va a ocurrir esto, con intercambios de información que estén perfectamente especificados y además donde se le pueda dar audiencia a la compañía farmacéutica para explicar su medicamento. Es decir, establecer un paraguas ordenado, un proceso ordenado. Otro aspecto que creemos que es importante es la participación de los pacientes y de los expertos, y más en este tipo de enfermedades. El paciente debe estar integrado dentro del proceso de financiación y el clínico experto también. En estas enfermedades donde es tan difícil, primero, haber llegado al diagnóstico y es muy complicado encontrar un clínico experto que conozca la enfermedad, debe contarse con ese clínico experto a la hora de valorar cómo se va a financiar ese medicamento. Entonces, nosotros creemos que sería muy oportuno incluir a pacientes y a clínicos dentro del proceso. Otro aspecto importante es utilizar todos los criterios que actualmente tiene nuestra ley. Da la sensación de que las decisiones de no financiación siempre tienen en cuenta el impacto presupuestario. Pero es que nuestra ley también tiene otros criterios, como es la gravedad de la enfermedad, las necesidades de determinados colectivos, el valor social que tiene el medicamento, no solamente en beneficio del paciente, sino en beneficio de la sociedad, de todo el entorno. Y además tener en cuenta que
no solamente cuando se decide la financiación se fija el precio del medicamento, que lo fija la Administración, sino que también la industria farmacéutica hace años que ya está dispuesta a aceptar otro tipo de acuerdos que vaya vinculado el pago de un medicamento a tener éxito o no en el tratamiento. Eso hace tiempo que los laboratorios ya están aceptando ese tipo de propuestas, pero es importante predefinirlas y que una compañía farmacéutica sepa que en España, para que ese medicamento esté financiado, tiene que cumplir determinados acuerdos. Otro aspecto importante es integrar la perspectiva social. Ahora mismo, además, con toda la digitalización, con toda la recogida de información que tenemos que activar, el beneficio tenemos que pensar que no es solamente para un propio paciente, sino que tenemos que pensar lo que supone desde el punto de vista social. Es el momento de determinar cuál es la carga de la enfermedad y también cuantificarla. Solo de esa manera podremos conocer cuál es el beneficio que proporciona el medicamento. También tener en cuenta los informes de posicionamiento terapéutico, que en ningún caso deben retrasar la financiación, al contrario, deben mejorarla, deben acelerarla. Separar lo que es la evaluación desde el punto de vista terapéutico de lo que es la evaluación económica y, además, cuál es la decisión. Tienen que ser agentes independientes para tener objetividad. Y luego, después del proceso de financiación, activar lo que he comentado antes, la recogida de datos. Ahora mismo tenemos que registrar los datos de efectividad de los medicamentos. Tenemos que ser capaces de recogerlo y trabajar con ellos. Es una asignatura pendiente. Tenemos una plataforma que es Valtermed, una plataforma puesta por el Ministerio, pero que todavía tiene muchos puntos de mejora. ¿Por qué? Porque toda la información que se recoge, si no se comparte, no existe. Y compartir significa compartirla no solamente para la Administración, compartirla para los pacientes y compartirla para los clínicos y, por supuesto, la compañía farmacéutica. Esa información hay que compartirla porque se genera conocimiento y eso, sin duda, siempre contribuirá al mejor cuidado de la enfermedad. Luego, también tenemos un punto de mejora en cuanto a los protocolos farmacoclínicos, que deben ser sencillos, que deben estar disponibles antes de la financiación, que deben incluir a los expertos en la patología, que tienen que recoger los resultados, los PROMs de los pacientes. En fin, toda una serie de propuestas en el que, por ejemplo, tenemos en el último punto la parte de los cesures y los procedimientos específicos y las derivaciones, establecer los procesos por los cuales el paciente, que no tiene por qué a lo mejor tener un hospital en su propia comunidad autónoma, tiene que ser conducido a otra comunidad autónoma, pero no tiene que verse esto como una dificultad, no, tiene que estar establecido de antemano. Y sobre todo porque no debe ser percibida una falta de equidad en nuestro Sistema Nacional de Salud, que sí, tenemos un sistema descentralizado, pero todos los ciudadanos españoles tenemos que tener acceso en condiciones de equidad. Este es el resumen un poco de las propuestas. Os puse la primera parte de arriba. Este sería el resumen de las propuestas en la parte de abajo. Y únicamente para concluir, Juan, no me quiero extender más, este es un resumen de tenemos medicamentos huérfanos, tenemos que proponer criterios de evaluación, tenemos que establecer colaboración pública-privada, tenemos que establecer un mecanismo de acceso temprano, procedimientos, resolver la incertidumbre, pero lo más importante… ¡Ay, se me ha ido! Lo más importante es que tenemos que colaborar entre todos, administraciones, industria, pacientes y expertos, para que el medicamento llegue con éxito al paciente, que es lo que queremos todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Isabel. Y a continuación, pues para incorporar también la visión del paciente en esa problemática de acceso a medicamentos huérfanos, nos acompaña José Daniel Vicente Corbeira. Él es farmacéutico con más de 20 años de experiencia en farmacia comunitaria, director de proyectos de Apocalypse 360, asesoramiento, gestión, planificación estratégica para asociaciones de pacientes, farmacias y establecimientos sanitarios, presidente de la Asociación de Pacientes ASM de España, vocal de la Junta Directiva de FEDER, miembro del Grupo Internacional de Trabajo del Registro Internacional de Pacientes de Síndrome de Niemann-Pick y participante en un gran número de seminarios, congresos, foros, mesas y paneles sanitarios. Bienvenido.
Muy bien, pues muy buenos días a todos. Y bueno, al igual que mis compañeros, agradecer a Degenes por esta invitación a participar en este acto tan importante como es para ellos, y no solo para ellos, sino todos los pacientes de enfermedades raras, y la verdad en un sitio tan emblemático y tan acogedor como este. Pues bien, como me ha presentado Juan, yo además de paciente de una enfermedad rara, soy farmacéutico. Entonces, bueno, creo que tengo una doble perspectiva, ¿no?, en los temas de acceso a este tipo de medicamentos, los medicamentos huérfanos. Para poner un poco en contexto todo esto, os diré que bueno, nuestra asociación de pacientes se dedica a dar soporte a pacientes de una enfermedad ultra rara, pues somos muy poquitos casos en España, apenas se estima que hay entre 40 y 50 personas. Y bueno, pero bien es cierto que sí que somos de aquellas poquitas enfermedades, de ese 5% que hemos podido hablar antes, que nos han comentado nuestros compañeros, como ha dicho Juan y ha dicho Gloria, de ese 5% que por fin parece que tenemos un tratamiento eficaz para nuestra enfermedad. Pero bueno, probablemente ahora a lo que nos enfrentemos sea quizás a este problema de acceso aquí en España, a este medicamento. Además, bueno, se puede decir que una de las necesidades no cubiertas, la principal, precisamente es esta, ¿no?, la falta de tratamientos para los pacientes de enfermedades raras. Así como otra necesidad no cubierta y también muy importante es el retraso en el diagnóstico, que es bastante común a todas ellas. Muchas veces este retraso en el diagnóstico también impide alcanzar llegar a que un medicamento adecuado pueda llegar a ser administrado al paciente, ya que aún no está diagnosticado. Entonces, esto también es un poco una idea a tener en cuenta en este retraso a los accesos. Pero yo creo que el problema principal es que el tiempo del proceso de aprobación y acceso a las nuevas terapias es muy elevado aquí en nuestro país. Y bueno, al igual que nos ha comentado, por ejemplo, Isabel, los pacientes no pueden esperar y es por eso, ¿no?, como nos ha explicado ella, que haya veces que se soliciten otras vías de acceso que en ningún caso deberían sustituir a la principal vía de acceso, que sería la autorización y comercialización para todos los pacientes. Es por ello que muchos tratan de usar pues eso, el uso compasivo o la solicitud como medicamento extranjero, y al final pues eso es tratar caso a caso y no el problema de forma general. Con lo cual no es una solución que pueda valer hoy en día para los pacientes de enfermedades raras. Además, existe una clara falta de equidad en el acceso, no solo entre los diferentes países de la Unión Europea. En el caso de España, y llama mucho la atención, también depende mucho del código postal donde nazca el paciente, ¿no? Las diferencias son entre las propias comunidades autónomas de nuestro país. Y luego, bueno, resaltar, como ha dicho Marian, ¿no?, los datos la verdad es que son muy llamativos. Tan solo el 51% de los medicamentos aprobados en Europa se financian en España y bueno, el tiempo medio de aprobación hasta que el paciente tiene acceso es casi, y en algunos casos lo supera, los 2 años, ¿no?, según el informe de AELMU que nos ha presentado. Con lo cual, ¿qué conlleva eso para los pacientes, ¿no? ¿Cómo se traduce eso para los pacientes? Pues yo siempre digo lo mismo, el tiempo no para. El tiempo para los pacientes y sus familiares es un auténtico reloj de arena. Sigue cayendo y hasta que se acaba. Con lo cual no es lo mismo contarlo aquí que padecerlo. Y eso es muy importante, porque esa sensación a veces de desesperación yo creo que no la tienen los evaluadores o agentes implicados en estos procesos administrativos. Desde luego, el proceso que utilizamos aquí en España de elaboración de los informes de posicionamiento terapéutico para evaluar la financiación de estos medicamentos, yo creo que desde el punto de vista de los pacientes carece de sentido, porque los medicamentos ya aprobados de forma centralizada a nivel europeo, en la Agencia Europea del Medicamento, luego someterse a esa reevaluación en la que además en este proceso no participan los pacientes y en muchos casos los especialistas clínicos de la enfermedad, pues tiene todavía menor sentido. Todo este proceso de elaboración, aprobación de los famosos IPTs, lo único que conlleva es eso, enlentecer
el entecer todo este proceso y conllevar que el paciente acabe empeorando. Y luego, no solo, cuando hablamos de empeorar, no solo hablamos de forma física, ¿no? de que aumente la sintomatología. También es un poco desesperante saber que hay un medicamento que ha sido aprobado en Europa y que aquí, teniendo la suerte de que ya está, como hemos dicho, comercializado en Europa, tengamos que esperar 2 años y seguir sufriendo ese padecimiento. Sobre todo, es una situación que nosotros vemos muchos en las asociaciones de pacientes cuando se trata de pediátricos, ¿no? Como la familia pues, se desespera y el impacto psicológico tan negativo que supone, tanto para el paciente como para la familia, el ver que ese medicamento que ya está comercializado, que tenemos la suerte de que algún laboratorio haya investigado y que lo tengamos disponible a nivel europeo, no pueda ser accesible todavía aquí en España. Por eso, yo creo que todas las asociaciones de pacientes estamos convencidos de que es fundamental que el paciente tenga un papel mucho más importante en el proceso de aprobación y acceso a los medicamentos huérfanos, participando desde el inicio del proceso de forma activa. Y estoy convencido también que la labor de las asociaciones es fundamental para el proceso. Al final somos las que aglutinamos mayor número de pacientes para las patologías específicas, para cada una de las enfermedades raras. Somos los grandes conocedores de las necesidades no cubiertas de nuestros pacientes. Estamos en contactos con los principales especialistas, ya no solo a nivel nacional, sino muchas veces europeo e incluso mundial. También con los investigadores de las enfermedades y con otras asociaciones de pacientes de patologías similares, ¿no? Por ejemplo, en una asociación de pacientes cuyos asociados, algunos de ellos, han podido participar en un ensayo clínico, nosotros muchas veces somos conocedores de primera mano, ¿no? Cómo esa mejoría, ¿no? Y cómo podemos valorar el impacto positivo que tiene la aparición de un nuevo tratamiento eficaz. Y como he dicho antes, no solo en la salud de los pacientes, sino también cómo puede llegar a mejorar su relación con el entorno, tanto a nivel social, como mejora, tanto a nivel de inclusión educativa e incluso laboral. Y no olvidemos que no solo directamente del paciente, sino también de los cuidadores y familiares. Es por eso que, como ha dicho también Isabel, las experiencias reportadas por los pacientes, ¿no? Los PROM y los PREM, los famosos Patient Reported Outcomes, deberían ser tenidos en cuenta con mayor peso en estos procesos, ¿no? Porque yo creo que son casi o igual de importantes valorar la mejora en la calidad de vida de los pacientes y de sus familias, como la mejoría también en el estado de salud de los mismos. Y bueno, la verdad es que yo diría que encima los problemas de acceso no acaban aquí, ¿no? Puesto que también ha hecho referencia Isabel, como has hablado del tema de los cesures, ¿no? Muchas veces los pacientes de enfermedades raras tenemos que recorrer media España buscando cuál es el médico especialista en nuestra enfermedad o cuál es el centro especializado en ella, dónde nos van a atender, nos van a hacer el seguimiento o dónde nos van a tratar. Y esto al final parece que cuando ya tienes la solución, ya has dado con un centro especializado en tu patología, pero te encuentras que llegas allí y, por ser de otra comunidad autónoma, pues el tratamiento no se te dispensa o te dicen que se dispense en tu comunidad autónoma de origen y vuelves a tu comunidad autónoma de origen y allí te dicen que allí no se dispense, que vuelvas a CESUR que te lo ha prescrito. Con esto quiero decir que también yo creo que tenemos que trabajar entre todos y también nos echamos la culpa a las propias asociaciones de pacientes, que tenemos que seguir trabajando en ello, en establecer unas hojas de ruta de derivación de pacientes clara, sabiendo realmente qué obligaciones tienen los cesures y, bueno, insistiendo a la Administración sobre esto, porque también repercute de forma negativa en el acceso a este tipo de tratamientos. La verdad es que, bueno, luego creo que debatiremos, ¿no?, algunas de las soluciones o propuestas. Para mí la principal propuesta sería que los pacientes participasen, como he dicho, ¿no?, desde el primer momento en la elaboración de estos IPTs, puesto que yo
para mí, son los verdaderos conocedores de su enfermedad y, por supuesto, junto con los investigadores de la patología y los especialistas clínicos de ella, que, aunque nos parezca raro, muchísimas veces no participan en estos procesos. Y es fundamental eso, disminuir los procesos administrativos y el tiempo para la comercialización de los medicamentos huérfanos, sobre todo en los casos en los que no existe ninguna otra alternativa terapéutica y las enfermedades son degenerativas y graves. Y es fundamental también, yo creo, desarrollar de una vez por todas un plan de asistencia a nivel nacional para pacientes de enfermedades raras. Y no sé, yo creo que hay muchas de las ideas que podemos seguir aquí debatiendo, como tampoco me quiero extender porque seguro que pondremos en común algunas otras propuestas. Así que nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel, por compartir tu visión como paciente. Mirad, en esta mesa hemos trasladado una radiografía, ¿no?, de la situación de accesibilidad a medicamentos huérfanos en nuestro país, ¿no? Y esto es algo que se agrava si miramos, en este caso, pues a otros países, ¿no?, como a Latinoamérica, que hoy también tenemos el privilegio que en este congreso pues, nos acompañan de forma presencial compañeras de Panamá. Me gustaría también subrayar una frase, ¿no?, que se ha dicho aquí, ¿no?, y es que el paciente no puede esperar. Yo siempre he dicho que este reloj, que para todos significa lo mismo, imagínense ustedes que son el papá, la mamá de un niño o de una niña y conocen de que existen, como se ha dicho en la mesa, un medicamento huérfano, uno de esos 137 medicamentos huérfanos autorizados, incorporados y comercializados en Europa, y que puede ayudar a mejorar la calidad de vida e incluso curar la enfermedad de tu hijo. Yo creo que si cada uno de nosotros nos pusiéramos en ese papel, evidentemente lo que nos gustaría es poder acceder a ese medicamento huérfano en nuestro país. Y este es el escenario en el que se encuentran los pacientes de España, pacientes que no solo somos españoles, y lo tenemos que decir, sino que también somos ciudadanos europeos, y tenemos que exigir a la Administración esos mismos derechos y tenemos que exigir una accesibilidad en equidad y en igualdad a estos medicamentos huérfanos. Se han puesto, como decía, esa radiografía, pero la situación de inequidad y que vivimos los pacientes en primera persona son numerosas. Yo simplemente voy a poner el ejemplo, un ejemplo de una paciente que denunciaba Degenes hace apenas unos meses, una paciente de 74 años de edad que convive con una enfermedad rara, que hay un medicamento huérfano autorizado en Europa, un medicamento que no se ha incorporado dentro del sistema de financiación de nuestro Sistema Nacional de Salud, que la vía de acceso es, como se ha dicho aquí, otras situaciones especiales y como medicamento extranjero, y que vemos que en esta misma comunidad autónoma donde reside esta paciente, otra paciente ha sido tratada con ese medicamento, un medicamento que el IPT que permite en este caso y que para lo que es la prescripción también del mismo no está dentro de sus fines. Y precisamente esta paciente que sí se incluye, pues se le deniega el acceso por parte de la Comisión de Farmacia. Ese mismo escenario con otro paciente con el mismo diagnóstico que esta señora de 74 años de edad en la comunidad vecina de Valencia, sí tiene acceso. Por lo tanto, estamos supeditando ese código postal de residencia donde el paciente reside. Y esto es lo que los pacientes no podemos trasladar ni no podemos permitir. Y ante eso, ¿qué puede hacer el paciente? La única vía que tiene el paciente es denunciarlo. Pero denunciar significa formar parte de un proceso judicial para el que no todo el mundo está preparado, ni el movimiento asociativo, y mucho menos la persona que convive con la persona con la enfermedad rara. Y este es otro de los escenarios a los que nosotros nos enfrentamos y que todos tenéis que ser conscientes, ¿no? Y mi primera pregunta, en este caso, a los compañeros que me acompañan en la mesa, es precisamente
¿qué podemos hacer desde las diferentes partes implicadas si tuviéramos que poner como desafío una propuesta con la que cada uno nos quedáramos para mejorar ese acceso del medicamento huérfano en España? ¿Con qué nos quedaríamos? Es decir, ¿qué es lo que priorizaríamos para poder implementar y desarrollar un acceso en equidad a estos medicamentos huérfanos en nuestro país? Bueno, resumirlo en una única me parece complicado. Pero yo creo que podríamos partir, solo como inicio, por tener voluntad, por resolver el problema por todas las partes implicadas. Hay que entender que pueden y hay diferentes intereses, pero yo creo que hay que sentarse y trabajar por un objetivo común, que son los pacientes, y por tanto ese objetivo es que haya cada vez más medicamentos y en el menor tiempo posible. O sea, que me quedaría con la palabra voluntad real para solucionar el problema. Voluntad política de todas las partes implicadas. Sí, yo creo que es necesario, si queremos resolver el problema, porque no se trata de buscar culpables, sino que se trata de buscar soluciones. Entonces yo creo que tiene que haber voluntad para sentarse y debatir y encontrar esas soluciones que, por otra parte, escuchando a las diferentes partes implicadas del proceso, pacientes, administración, industria, llegamos a la conclusión de que hay un problema. En eso estamos todos de acuerdo. Entonces, hay que trabajar en eso, en encontrar la solución para que, como tú dices, los pacientes se beneficien. Y ese es el objetivo que todas las partes tienen que tener claro, los pacientes. El resto. Bueno, yo diría que un poco también apoyando, porque es que lo que ha dicho Marian es lo evidente, es obvio, establecer un modelo claro donde todos los agentes implicados sepan exactamente cuál es la participación, qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que se exige, qué es lo que los laboratorios tienen que ofrecer, qué es lo que la Administración propone, es decir, establecer un modelo claro, con unas instrucciones claras. Yo, al final, creo que es muy importante insistir sobre eso, como sobre el papel del paciente como agente implicado directamente, ya no solo con la Administración, sino trabajando mano a mano con la industria. Intentar que los procesos, además, sean lo más transparentes posibles, desde todas las partes, desde el inicio, ¿no? Y al final es eso, es contar con el papel del paciente. Cuanto más al principio de los procesos, yo creo que mejor. Y además, bueno, como ha dicho Marian, al final son todas las partes implicadas las que yo creo que tienen que dialogar y llegar a un consenso. Porque yo creo que al final no solo somos los pacientes los que tenemos interés en que esto se desatasque un poco, ¿no? O se acelere. La industria creo que también es un agente implicado, pero por supuesto yo creo que también le interesa a la Administración. Bien, gracias, Daniel. Hemos dicho que el 95% de las enfermedades raras no tienen tratamiento. Hemos hablado de incentivar la investigación, pero ¿cómo se hace eso? Es decir, porque el movimiento asociativo colabora con la inversión en investigación, pero necesitamos asumir algún reto y algún desafío en este sentido. Y me gustaría, pues, si algún compañero o compañera, tanto de las personas que están online siguiéndonos como también de las personas que están entre el público, también queréis intervenir. Me gustaría, Gloria, mientras que damos paso a las personas online, si quieres intervenir en esta pregunta y en este reto que te lanzaba también para poder tenerlo presente. Hola. Por tu parte. ¿Sí? Gloria, ¿puedes hablar? Me gustaría, Gloria, mientras que vamos a intervenir en esta pregunta y en este reto. Con Gloria vamos retardados. Bien, Ana, por favor.
Buenos días, soy Ana Puga, de la Delegación de Sevilla, y a continuación vamos a dar paso a las preguntas que han elaborado, bueno, sobre todo que nos han mandado desde el chat, ¿vale? Los asistentes que lo están siguiendo por modalidad online. La primera pregunta va dirigida a Marián Corral. Pregunta a Virginia de Cartagena, ¿vale? ¿Por qué tardan tanto tiempo, entre 24 o 26 meses, en la obtención del Código Nacional y de su incorporación en el nomenclator? Los asistentes que lo están siguiendo por modalidad online. La primera pregunta, a continuación, para Gloria María Palomo. Virginia de Cartagena, ¿vale? ¿Por qué tardan tanto tiempo entre 24? Es que se aclopa el sonido. Vale. Pues si quiere Virginia, Marián. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Al final, el tiempo que hemos reflejado en esos 26 meses es el tiempo que transcurre entre el Código Nacional, como bien apuntaba Virginia, y la incorporación al Sistema Nacional de Salud. ¿Por qué? Porque cuando un medicamento se autoriza su comercialización en Europa, simplemente se autoriza, pero no se financia. La decisión de financiación es individual de cada uno de los países miembros, es decir, cada laboratorio tiene que llevar sus productos individualmente en cada país. Y en España está establecido que el primer paso es la solicitud del Código Nacional, la elaboración del IPT, y una vez que está resuelto el IPT, con esa condición favorable o no para la financiación, con esa recomendación, se incorpore después de que este producto pase por la Comisión Interministerial de Precios del Medicamento, donde hay involucradas el Ministerio de Sanidad, pero también otros ministerios como es el de Economía y Hacienda, y también tienen voz las comunidades autónomas. Es decir, el proceso que está establecido a día de hoy, que es un proceso que no es específico para evaluar los huérfanos y que quizá aquí también podría estar uno de los problemas, es largo y se refleja precisamente en esos 22, 24 o incluso 33 meses que manejamos en 2020. Es decir, es el proceso obligatorio por el que tiene que pasar cualquier medicamento, incluidos los huérfanos. Es una evaluación que se hace en el país y que, por tanto, no se puede confundir con el hecho de que tenga la autorización de comercialización, porque Europa, por decirlo de una manera más sencilla, no paga. Europa autoriza, los pagadores son los países miembros y ahí es donde está todo el proceso que hemos hablado de entre Código Nacional y Sistema Nacional de Salud. Vale, de acuerdo. Seguimos con las intervenciones y con las preguntas de los asistentes en modalidad online. Para Gloria María Palomo, Ana de Málaga pregunta si existe algún protocolo específico que regule la normativa vigente de dichos medicamentos. Y Virginia de Cartagena de nuevo, pregunta que ¿cuándo se espera que se publique la nueva legislación? ¿Hay alguna pregunta más para algún compañero? Sí, para Isabel y para José Daniel, sí, también. Si queréis, damos paso a la siguiente o... Vale. Pedro de Madrid pregunta para Isabel Pinero, ¿de dónde provienen esas líneas de financiación? ¿Vale? Si son locales, autonómicas, nacionales, públicas o privadas. ¿Y qué criterios se aplican para financiar los medicamentos? Antonio de Sevilla pregunta, ¿cómo puede colaborar el paciente? Y Elisa Gallego, una oyente, una asistente en esta modalidad, agradece su intervención y le ha parecido muy interesante. ¿Ahora? Bueno, los criterios por los cuales se financian los medicamentos están en la legislación y tenemos criterios. Los primeros hacen referencia a la enfermedad, a tener en cuenta la gravedad de la enfermedad. El segundo tiene tener en cuenta las necesidades especiales de determinados colectivos. En este caso, el colectivo está muy claro, es el colectivo de las enfermedades minoritarias. Luego hay otros criterios que hacen referencia al valor que tiene el medicamento desde el punto de vista clínico, a lo que supone de beneficio, pero también tiene en cuenta no solamente el beneficio
como he comentado antes, a nivel individual del paciente, sino también nos dice la ley que hay que tener en cuenta el valor social. En el caso, por ejemplo, de una enfermedad de un niño, es tan importante atender, por supuesto, el beneficio para el niño como el que ese niño pueda integrarse dentro de una sociedad y, por ejemplo, los padres puedan seguir trabajando. Eso es un aspecto que también contempla nuestra ley. Y luego también hace relación a criterios económicos. Criterios económicos desde el punto de vista del balance coste-efectividad y también tienen en cuenta el impacto presupuestario. Y el último criterio, que también está recogido en la ley, es el grado de innovación, lo que supone de mejora ese medicamento desde el punto de vista de la innovación. Estos criterios son los que están publicados y estos criterios, que no se pueden nunca evaluar de manera aislada, se tienen que evaluar siempre en su conjunto y esos son los que se tendrían que tener en cuenta a la hora de tomar la decisión de financiación de un medicamento. Bien. Gloria quería intervenir, a ver si es posible. Buenos días, muchas gracias por la exposición que han hecho todos ustedes. Yo soy una paciente. Todos los puntos que acaba de exponer usted me parecen todos muy correctos y todos van en una línea. Si un medicamento huérfano es aprobado, se ahorran muchos costes. El punto de evaluación, punto 1, quisiera indicar, si existe el Instituto Carlos III de Enfermedades Raras, ya tenemos un centro estatal que puede evaluar exactamente qué enfermedades raras, qué medicamentos. Hola, no sé si podéis oírme. Gloria, un segundo, por favor, que ahora te damos, sí, ahora sí te escuchamos, ¿vale? Oír, sí, yo no digo que sea, yo no digo con el volumen de la mesa. Que sea así. Digo vale, que de acuerdo. podría... Cuando pueda intervenir me avisáis, por favor, porque quería comentar algunos temas. Gracias. Sí. Vale, sí, yo perfecto, no digo gracias. que sea así, pero que yo me parece que, bueno, que ya que hay un instituto, una organización pública que se dedica a las enfermedades raras, pues que podría ser un punto de partida para que lleve a cabo el estudio o participe en el estudio de los medicamentos huérfanos. Y aparte, en la evaluación del coste que tiene económico un medicamento, tendría que evaluar también todos los costes paralelos que genera, porque no solamente es el coste del enfermo como tal. Yo tengo un coste a nivel de traumatólogo, reumatólogo, internista, de todo, pero es que mi familia, mi entorno tiene un coste también, un coste de psiquiatra, tiene un coste de trabajador social, tiene un coste de muchas cosas, porque ellos también acaban enfermando a otro nivel, a un nivel social, a un nivel físico también, de desgaste físico, de desgaste mental. Entonces, yo creo que hay que expandir el concepto de cuál es el coste del enfermo para ver cuál es el valor del medicamento. Muchas gracias. Por eso es un poco lo que yo incidía, ¿no? Que es tan importante transmitir precisamente eso, no solo la mejoría en el estado de salud del paciente, sino cómo repercute en su entorno, cómo esa familia a lo mejor puede retomar, una vez que el tratamiento está disponible y es administrado y hay una cierta mejoría, cómo esa familia puede retomar quizás su vida laboral, empieza el paciente a depender menos, ya no hay que echar mano de cuidadores, ni de terapias a lo mejor de apoyo. Entonces, valorar eso es muy difícil, pero yo creo que por lo menos que por voz de los pacientes se pueda comunicar a la Administración para que forme parte con peso en ese proceso de evaluación, totalmente de acuerdo. Y aparte, como usted exponía, el tiempo que tarda un paciente en ser diagnosticado, ese es un problema, pero un problema mucho mayor es que el paciente muchas veces está
mal diagnosticado durante muchos años. Entonces, se le está medicando para una enfermedad que no tiene y que le acaba generando otras enfermedades, como por ejemplo a mí me han diagnosticado de depresión mayor durante 10 años, me han estado atiborrando a pastillas y ahora eso me ha generado unos problemas en los neurotransmisores del sistema central, pero tengo otra enfermedad. Y ahora tengo que tratar lo uno y tengo que tratar lo otro. Es decir, ahora tengo más enfermedades de la que tenía inicialmente, que si me la hubiesen diagnosticado, ya no es que me la hubiesen diagnosticado pronto, es que me habrían diagnosticado correctamente y solo tendría una, ahora tengo más. Sí, eso es así. Y el coste es mayor para el sistema sanitario y para mí, y para mi entorno. Sí, es así. Y de hecho hay algún estudio publicado sobre eso, sobre el impacto que tiene no solo el no diagnóstico, sino también un diagnóstico erróneo, que es bastante frecuente también en pacientes de enfermedades raras. Y es tal cual usted lo ha contado, si es así, y no es el único problema. No, o sea, no es la única persona. Mi enfermedad es de nacimiento y yo llevo toda la vida yendo al médico y me han diagnosticado con 48 años. Muchas gracias. Le vamos a dar paso a Patricia y después a Eva para finalizar esta mesa. Patricia, por favor. Gloria, perdón. Gloria. Hola, creo que puedo hablar. Lo que pasa es que hay bastante retardo con el sonido y con la imagen. Muchas gracias por esta discusión. Yo quería comentar de algunos de los temas que se han hablado en la mesa. Para mí, de manera personal, yo creo que ahora mismo en Europa estamos viviendo un momento de cambio, es un momento importantísimo. Se va a revisar la legislación farmacéutica, se va a revisar la legislación de medicamentos huérfanos, la de pediátricos también. Creo que es el momento en el que hay que incidir y apostar por los cambios con respecto al acceso. El acceso a los medicamentos y la disponibilidad es un problema en España y es un problema también en otros países de la Unión Europea. Y aquí yo quiero referirme un poco a las lecciones aprendidas de la pandemia. Hemos visto que una interacción temprana con las compañías farmacéuticas, apostar por los desarrollos y hacer también una compra centralizada ha funcionado. Creo que a lo mejor un sistema parecido se podría implementar también en el caso de medicamentos huérfanos. Es una de las opciones de las múltiples que se están barajando en la revisión de la legislación, al igual que hacer otro tipo de revisiones y ligar de alguna manera la comercialización efectiva de un producto con otro tipo de incentivos que contempla la legislación, ¿no? Pero bueno, tenemos que esperar a que se publique la nueva propuesta y luego pues esto se tiene que negociar y tiene que llegar a implementarse, ¿no? Creo que alguien preguntaba sobre cuándo estará disponible la nueva legislación. Yo lo único que puedo decir y lo único que sabemos a nivel regulatorio es que se está trabajando ya en la propuesta y que estará disponible para el mes de marzo, pero bueno, llevamos 2 veces ya con retrasos, no sabemos muy bien en qué punto se está parando, pero probablemente para marzo es ya será la legislación o la propuesta que luego habrá que revisar y que habrá que discutir, barajar y ver cómo se implementa, ¿no? Y no sé si hay algún comentario porque, como digo, pierdo el audio, mis disculpas, me hubiera encantado estar allí presencialmente, pero me ha sido totalmente imposible. Muchas gracias, Gloria. Eva, por favor. Muchas gracias. Eva Bermejo, directora del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras. Simplemente por alusiones, agradezco mucho la valoración que haces de nuestro centro. Permíteme que te tutee. Has descrito en primera persona todos esos problemas que has ido padeciendo. Simplemente comentar que el Instituto no tiene competencias para la evaluación que has comentado, para contribuir a la evaluación que has comentado. Nosotros intentamos participar en todas las asesorías a las que somos llamados, pero específicamente sobre esta no tenemos competencias. Podría ser bueno y estaríamos encantados también de recibir personal especializado en ello para trabajar en nuestro instituto. Gracias.
Muy bien, pues muchas gracias. Despedimos a la mesa. Muchas gracias, Gloria, Marian, Isabel y José Daniel, por aportar esta visión sobre la situación de accesibilidad a los medicamentos huérfanos en nuestro país. Tenemos, yo creo que grandes retos, grandes desafíos que cumplir, no solo en España, sino también en el contexto internacional. Yo creo que si todos generamos ese diálogo tan necesario, podemos ver en nuestro horizonte pues, un acceso temprano a los medicamentos huérfanos y garantizar, como decía, esa equidad e igualdad a cualquier paciente que lo necesite. Pues muchísimas gracias y vamos a continuar con la siguiente mesa. Muchas gracias.